Buenos días para todos. Reciban un especial saludo del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano. En la mañana de hoy ya nos acompañan casi 600 servidores públicos de diferentes entidades del país. Vemos por ahí conectados a la Gobernación de Risaralda, Puerto Rico Risaralda, Alcaldía de San Antero, Córdoba. Llevamos muchas personas registradas. Bienvenidas para todos. Siempre desde Función Pública es un placer cada vez que nos podemos encontrar con ustedes para charlar sobre estos temas que son tan importantes para nosotros y que materializan los fines esenciales del Estado, que es servir al ciudadano. Les comparto un saludo muy especial de nuestra directora Adriana Vargas, la directora de Participación, Transparencia y de Servicio al Ciudadano, y de todo el equipo de Función Pública. En la mañana de hoy queremos contarles sobre la política de servicio al ciudadano y cómo esta política de servicio al ciudadano se marca dentro del modelo integrado de planeación y gestión. Como algunos de ustedes saben, esta política tuvo una reciente actualización en diciembre del año pasado y pues desde este año Función Pública en la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano lidera la implementación de la política y acompaña a todas las entidades del orden nacional y territorial en su implementación. Entonces queremos retomar estos temas, repasarlos. Muchos de ustedes ya los conocen y son unos expertos. Otras personas apenas están ingresando al tema y por eso es tan importante charlar y refrescar los conocimientos. Y hoy tenemos especialmente una actividad programada en el marco de esta capacitación que consiste en un juego en línea. Fíjense que estos temas de la virtualidad nos ha permitido tener un mayor alcance y llegar a muchos más sitios del país. Y pues también con la ayuda de estas herramientas tecnológicas, pues la idea es que podamos tener una interacción con ustedes donde todos puedan de alguna forma medir sus conocimientos, participar entre las más de 600 personas que nos acompañan y poder tener nuestro ranking de los ganadores en el quiz de servicio al ciudadano. En la mañana de hoy vamos a tener una charla, un concierto a dos voces entre Marcela Espejo, que es nuestra experta en servicio al ciudadano, y yo soy Lina Moncaliano. Entonces, pues vamos a estar acompañándolos en la mañana de hoy en esta presentación. Entonces, bueno, aprovechando la puntualidad de todos y que ya vamos sumando cada vez más participantes dentro de la charla de la política de servicio al ciudadano en el marco del modelo integrado de planeación y gestión, me voy a permitir compartir pantalla para comenzar a charlar y guiarnos por una presentación muy cortica, muy sencilla, para que todos podamos tener en mente lo que es el tema de servicio al ciudadano y los elementos principales de la política. Entonces, bueno, como les contaba, el servicio al ciudadano es una de las políticas de gestión y desempeño institucional que está en el marco del modelo integrado de planeación y gestión. Como vemos aquí en este circulito de mano derecha, pues definitivamente es la imagen que nos resume cómo son las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión y cómo como entidades públicas, al gestionar todas estas dimensiones y políticas, logramos que unos ciudadanos que están a mano izquierda, que se enfrentan con una administración pública algo compleja, algo lejana, algo que no entienden muy bien cómo funcionan, logran salir realmente con derechos garantizados y con una buena percepción de las entidades del Estado. Entonces, la actualización de la política de servicio al ciudadano busca mostrar cómo esta política de servicio al ciudadano es transversal a la gestión pública y cómo garantizamos realmente ese fin esencial del Estado, que es servir al ciudadano, ¿no? Siempre hemos dicho, y es una frase que los que ya me han escuchado anteriormente saben que la digo todo el tiempo, pero creo que es el corazón de este tema, es que no existiríamos como entidades públicas si no fuera porque existen ciudadanos, ¿no? Y la política de servicio al ciudadano es la que nos pone a pensar al interior de la organización cómo deberíamos organizarnos para lograr entregar los productos, los bienes y servicios que como entidades por funciones misionales tenemos de una forma adecuada, rápida y sencilla a los ciudadanos. Fíjense que para hablar de la política de servicio al ciudadano, básicamente como servidores públicos, el paso sería ponernos en los zapatos del ciudadano. Cuando ejercemos nuestro rol como ciudadanos,
cómo nos gustaría que fuera ese servicio que nos presta el Estado en cuanto a información, en cuanto a trámites, en cuanto a abrir espacios para dialogar y participar. Entonces es un poco también en la política de servicio al ciudadano. A veces uno se imagina que es algo muy complejo y muy enredado y al final es un poco materializar eso de uno como ciudadano, cómo se quisiera sentir en la relación con la entidad. Y como un elemento importantísimo que también sube el nivel de lo que pensamos con servicio al ciudadano, es pensarnos en el objetivo general. Muchas veces cuando se habla de servicio al ciudadano o de atención al ciudadano, todavía en el imaginario de muchas personas está que hacemos referencia simple y llanamente a la ventanilla de recepción de peticiones, ¿no? Y entonces atención al ciudadano se limita a eso, a ese espacio físico chiquitico donde el ciudadano va y radica una petición. Pero precisamente creo que lo que hemos tratado de estar haciendo a lo largo de los últimos años con este tema es subir ese enfoque que tenemos sobre ese alcance de la política de servicio al ciudadano y pensarnos en que el objetivo va mucho más allá de recibir las peticiones de los ciudadanos y resolverlas en términos y adecuadamente, sino que el objetivo general de la política está en garantizar el acceso de los ciudadanos a sus derechos de una forma efectiva, de una forma oportuna y con calidad. Entonces, fíjense que cuando uno comienza a pensarse que el objetivo de la política está directamente relacionado con el goce efectivo de derechos, nos cambia automáticamente lo que tenemos en la cabeza y el tema comienza a verse como algo estratégico al interior de nuestra organización. Entonces, básicamente parte de lo que hicimos cuando actualizamos los lineamientos de la política de servicio al ciudadano fue, bueno, las entidades a veces tenemos que enfrentarnos a diferentes cosas que hacer. Cómo implementamos el modelo integrado de planeación y gestión, cómo implementamos las diferentes políticas. Y entonces lo que quisimos hacer fue mostrar cómo la política de servicio al ciudadano es transversal al relacionamiento con el Estado y contar de forma práctica qué debo hacer como entidad en cada una de las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión para mejorar el servicio al ciudadano. Entonces ya lo vamos a ir viendo, pero entonces es algo así como, bueno, ¿qué debo hacer en la dimensión de talento humano? ¿Qué debo hacer en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación? ¿Qué debo hacer para mejorar el servicio al ciudadano en la dimensión de gestión con valores para resultados? En la de evaluación y medición, en la de gestión del conocimiento y en la de control interno. Entonces, esta actualización de los lineamientos de las políticas pues, nos lleva de una forma fácil y muy práctica a identificar esas actividades puntuales que yo como entidad debería adelantar para lograr garantizar un adecuado servicio al ciudadano. Bueno, otro elemento muy importante que quisiéramos compartir el día de hoy es que también la política de servicio al ciudadano es transversal no solo a las políticas y a las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión, sino también a todas las demás políticas que tienen que ver con el relacionamiento con el ciudadano. Y acá quisiéramos compartirles como un desarrollo que también en los últimos años hemos venido consolidando y es identificar esos principales momentos de interacción entre el ciudadano y el Estado. ¿Cuáles son las causas principales por las cuales un ciudadano acude a una entidad pública? Pueden haber otras, pero estas serían como el resumen de las principales. Y fíjense que se resumen en estas cuatro. Cuando un ciudadano acude a una entidad o llama por teléfono o busca en una página web sobre la información pública. Entonces, cuando un ciudadano busca información del Estado, busca información de una entidad, es un momento esencial de relacionamiento. ¿Quién de nosotros no ha llamado a una entidad, buscado por la página web o escrito una petición buscando información? ¿Qué otro momento de relacionamiento tenemos constantemente los ciudadanos ante las entidades públicas? Los trámites. Cuando sacamos el pase, cuando sacamos el pasaporte, cuando vamos a pedir un cupo de matrícula en un colegio público, tanta infinidad de trámites, cuando los empresarios acuden al INVIMA para sacar los registros sanitarios de los productos que van a vender, cuando una persona de especial protección acude a la Unidad Nacional de Protección solicitando un esquema de protección. Bueno, hay un montón de trámites que las entidades tienen a nuestra disposición y es otro momento de relacionamiento allí. Y fíjense que allí detrás de ese momento de interacción está la política de racionalización y simplificación de trámites. Otro momento en el cual el ciudadano interactúa con una entidad pública
es cuando va a exigir cuentas. Oiga, yo quiero saber cómo fue la ejecución del presupuesto de Bogotá. Oiga, yo quiero saber cuántos buses compraron eléctricos y cuántos buses compraron a gas y cuántos a diésel, porque soy ambientalista y quiero hacer control social sobre estos temas del medio ambiente. O yo necesito saber cuándo en mi municipio se va a construir el hospital de segundo nivel que estaba previsto en el plan de gobierno municipal y pues definitivamente sentimos que de pronto la cosa no va tan según los cronogramas. O incluso cuando un ciudadano tiene ideas para formular proyectos, para formular planes y quiere participar y colaborar con la administración pública en la mejora de la gestión, ¿no? Entonces hay ciudadanos que dicen, mire, yo hice mi tesis de maestría en un proyecto sobre generación de empleo para madres rurales de municipios PEDET. Señores Ministerio de Agricultura, mire, quiero participar y proponerles este proyecto para que lo podamos hacer. Hay ciudadanos que participan en la gestión pública y interactúan con las entidades para ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que ahí tenemos como 4 momentos de relacionamiento y detrás 4 políticas de gestión y desempeño que tienen que ver con ello. La política de transparencia de acceso a la información, la política de trámites, de rendición de cuentas y de participación ciudadana en la gestión. Y fíjense que el servicio al ciudadano, nuevamente, es un elemento transversal a todos ellos y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo garantizo estándares de excelencia en el servicio cuando entrego información a los ciudadanos, cuando ofrezco trámites para que los ciudadanos accedan a sus derechos, cuando entrego información sobre rendición de cuentas y cuando permito la participación ciudadana en la gestión? Entonces, creo que es como un gran rompecabezas, ¿no? La relación Estado-ciudadano. En la medida en que vayamos teniendo en la cabeza que tenemos estas 5 piezas principales, las 4 políticas y servicio al ciudadano como un todo, vamos al interior de nuestras organizaciones a poder hacer cumplir de una forma más efectiva los lineamientos de las políticas y que al final de cuentas el ciudadano interactúe con mi entidad de una forma mucho más fácil y mucho más amable. Ahí la idea es que como entidades públicas pensemos en que la gestión y que los temas relacionados con la mejora de la relación con el Estado, con el ciudadano, no pueden verse de forma independiente, ¿no? Y por eso mismo la Ley 2052 en su artículo 17 estableció la necesidad de una única instancia al interior de las entidades para gestionar las políticas de relación Estado-ciudadano, ¿no? Porque la idea es verlas de una forma integral y lograr hacer acciones articuladas dentro de cada una de ellas. Y no, por ejemplo, que una dependencia de la entidad haga una cosa en materia de información pública, otra por allá haga algo de racionalización de trámites y otra dependencia haga algo de participación, sabiendo que podría articularse en un mismo ejercicio, de modo que para la entidad quede mucho más fácil hacerlo, que optimicemos recursos y que el impacto que recibe el ciudadano sea mucho mayor. Entonces creo que parte de los mensajes importantes que quisiéramos compartir con ustedes es poder siempre pensarnos en la política de servicio al ciudadano como este elemento que nos cobija y que nos agrupa estas otras 4 políticas de gestión y desempeño. Y que la mejor forma de sacarlas adelante es pensando en implementarlas de una forma articulada y no cada una por su lado. Ese es como uno de los mensajes principales que quisiéramos compartir. Ya, bueno, avanzando en este tema, pues está el decreto 1499 de 2017. Este decreto es bien importante porque nos actualiza el modelo integrado de planeación y gestión. Si todos recuerdan, antes teníamos diferentes modelos de gestión, ¿no? Y el Plan Nacional de Desarrollo anterior nos puso a la tarea de poder armonizar y unificar en un solo modelo de gestión lo que las entidades teníamos que hacer y el resultado de ello es el modelo integrado de planeación y gestión, que a su vez recogió el modelo estándar de control interno, los sistemas de gestión de calidad y al final tenemos un único marco de acción que es nuestro modelo integrado de planeación y gestión. Y lo que nos dice básicamente esto es, coja todo eso que el ciudadano necesita, esas demandas ciudadanas, métalo en este aparato de las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión, que lo que buscan es coger los insumos ciudadanos, las funciones misionales de la entidad y mover el aparato institucional para poder entregar bienes y servicios al ciudadano. Un proceso. Tengo insumos, hago una gestión y obtengo productos. ¿Qué productos obtengo? Los bienes y servicios que el Estado le entrega a los ciudadanos. ¿Qué son los que nos va a permitir atender a esas necesidades y garantizar el goce efectivo de los derechos?
Y fíjense que en estos temas de gestión pública y pues de gestión, en el mundo privado también lo usan muchísimo, es este ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Y fíjense que nuestro modelo integrado de planeación y gestión también lo concibe de esa forma. Y por eso tenemos la dimensión de direccionamiento estratégico, ¿no? Como esa instancia inicial de poder planear lo que voy a hacer lo que planeé y verificar cómo me fue para ver si eso que hice realmente me permitió cumplir con los objetivos o tengo que hacer alguna adecuación en ese actuar. Entonces, básicamente, lo que proponemos en la actualización de los lineamientos de la política de servicio al ciudadano es pensarnos en ese ciclo. ¿Cómo planeo brindar un mejor servicio? ¿Cómo hago que efectivamente la entidad brinde un mejor servicio? ¿Y cómo mido que ese servicio que estoy entregando realmente responda a necesidades y logre cumplir con mis objetivos misionales? Entonces, bueno, ya para entrar en materia y ya de una forma mucho más práctica, entonces, cuando ustedes comiencen a ver, y la invitación es a que puedan consultar los lineamientos de la política de servicio al ciudadano, ellos están en el manual operativo del modelo integrado de planeación y gestión y también están en el sitio web de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano en enlaces de interés. Ahí está el documento. Entonces, la idea es que ahí en ese documento vamos a encontrar esta información. ¿Cómo planeo el servicio al ciudadano? Entonces, ¿qué acciones debo incorporar para mejorar el servicio al ciudadano en mi entidad desde la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación? En el hacer, entonces, nuevamente, ¿cómo implemento acciones para mejorar el servicio al ciudadano en la dimensión de talento humano? Sabemos que el talento humano es ese corazón del modelo integrado de planeación y gestión. Ustedes, todos nosotros en función pública, el modelo y las políticas de gestión y desempeño solo funcionan gracias a los servidores públicos que están detrás, gestionándolos y haciendo que las cosas pasen. Y en servicio al ciudadano es igual. El servicio al ciudadano solamente podrá materializarse en la medida en que los servidores públicos que tienen algún tipo de contacto con el ciudadano estén absolutamente convencidos de la importancia y de la relevancia de su labor y que definitivamente tengan interiorizados todos estos temas de la política en su interacción con el ciudadano. También en el hacer, cómo mejorar el servicio al ciudadano desde la dimensión de gestión con valores para resultados. Aquí fíjense que esta dimensión de gestión con valores para resultados tiene otras tantas políticas. Todos los temas de fortalecimiento institucional, todos los temas de procesos y procedimientos, la política de gobierno digital, la política de transparencia y acceso a la información, de participación ciudadana. Entonces, fíjense que ahí comienza nuevamente a armarse este rompecabezas para lograr que realmente todo el aparato institucional se volque a pensar cómo garantiza los derechos de los ciudadanos. Y también nuestra dimensión de información y comunicación. Fíjense que en estos temas de relacionamiento con el ciudadano, el tema de información casi que es un 70%. Si uno tiene garantizada que la información que le divulga el ciudadano está actualizada, es clara, el ciudadano la entiende solito, no necesita un intermediario y esa información la puede usar, ya tenemos el 70% ganado. Entonces, para nosotros pues es muy importante esta línea de la dimensión de información y comunicación y todos los temas de lenguaje claro que ya vamos a hablar más adelante. Y por último, en ese hacer, ¿cómo hago para mejorar el servicio al ciudadano en mi entidad a partir de esta dimensión de gestión del conocimiento y la innovación, que es otra de las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión? Y aquí es un poco cómo vamos a comenzar a identificar las buenas prácticas al interior de mi entidad, cómo hacemos para no dejar perder el conocimiento que las personas tienen, ¿no? El servidor público que está en el día a día de la interacción con el ciudadano, pues tiene un conocimiento enorme, sabe quién es el ciudadano, quién es el grupo de valor de la entidad, cuáles son sus principales necesidades, características, sabe cuáles son de pronto los puntos débiles o las oportunidades de mejora que tengo al interior de la entidad y que debería fortalecer para garantizar de una forma más adecuada el servicio. Entonces, esta dimensión de gestión de conocimiento y la innovación nos pone a pensarnos cómo preservamos y mantenemos ese conocimiento y lo divulgamos al interior de la organización para poder tomar decisiones y actuar de una forma
que nos permita mejorar el servicio al ciudadano. También cómo compartimos buenas prácticas entre entidades, cómo nos inventamos laboratorios para probar cierta solución, si realmente le va a responder al ciudadano una necesidad o no. Y pues bueno, cómo hacemos para mover todo este tema de gestión de conocimiento y la innovación al servicio del ciudadano. Y por último, el ciclo de verificar, que para nosotros es muy importante porque definitivamente lo que no se mide, definitivamente no sabemos si nos está funcionando. Y en este tema de servicio al ciudadano, pues, ¿quién más que el ciudadano para decirnos si lo estamos haciendo bien y por dónde tendríamos que mejorar nuestra gestión? Entonces vamos a comenzar a hablar de cada uno de estos puntos y de ya materialmente cómo yo como entidad puedo mejorar el servicio al ciudadano desde cada una de las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión. Entonces, comenzando por la primera parte del ciclo, que es planear, pues nos ponemos en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación, y para eso la invitación es a definir esas acciones de cómo vamos a mejorar el servicio, teniendo en cuenta los resultados de la caracterización de los ciudadanos. Fíjense que estos temas de caracterización de ciudadanos pues son súper recurrentes, a veces hacemos capacitaciones para las personas que son nuevas en estos temas y llegan hasta este momento. Este tema de caracterización de ciudadanos es muy importante porque es el paso uno de cualquier intervención que tiene que ver con ciudadanos, porque nos va a permitir conocer quién es nuestra población objetivo, quién es nuestro ciudadano, quiénes son nuestros grupos de valor, en dónde están ubicados, qué necesidades tienen, qué características tienen, y a partir de allí yo podré saber cómo me puedo comunicar con ellos, si la oferta que yo entrego como entidad responde a esas necesidades y características del ciudadano y realmente satisface sus necesidades. Entonces, fíjense que aquí, en este punto de la planeación, casi que previo a todo, yo como entidad debería haber adelantado mi ejercicio de caracterización de ciudadanos o actualizado, si ya lo hice hace algún tiempo, tenerlo actualizado y tenerlo revisado para poder identificar realmente las acciones de modo que respondan a esas necesidades y características de la población. Porque si no conozco quién es mi ciudadano y qué características tiene, qué condiciones está y qué nivel educativo tiene, es probable que yo me esté dirigiendo a él en un lenguaje que él no entiende o que yo esté utilizando canales que él no usa y entonces nunca voy a lograr llegarle con la información que necesito. O puede, por ejemplo, que las acciones que yo pretendo hacer de mejora de canales, de simplificación de trámites, de desarrollos de ejercicios de rendición de cuentas, vayan por un lado y las necesidades del ciudadano vayan por otro. Entonces, definitivamente tenemos que lograr alinearlo y para ello el primer paso es que esas acciones que yo defina que voy a hacer encajen perfectamente con los elementos de la caracterización de ciudadanos que yo haya realizado. ¿Qué otros elementos tengo que tener yo presentes en la planeación? Todos los datos previos que yo haya tenido sobre interacciones con ciudadanos. Fíjense que ahí todas las entidades públicas tenemos oro puro en la información de las peticiones, quejas y reclamos. Fijo, 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 ahí vamos a tener información de cuáles han sido las quejas recurrentes, cuáles son los temas que los ciudadanos más consultan. Si yo indago un poco más y aprovecho esa información con mayor detalle, podré identificar por zonas del país dónde están los ciudadanos que más consultan o por zonas del municipio, qué localidades, qué barrios, qué veredas son aquellas que más interactúan con mi entidad, cuáles son las principales solicitudes que me han hecho. Y toda esa información me va a servir para tener de insumo, para identificar en qué debo centrarme y por dónde tienen que estar enfocadas mis acciones en la planeación. También se recomienda que las entidades utilicen ese autodiagnóstico de la política de servicio al ciudadano que está en el marco del modelo integrado de planeación y gestión y que utilicemos ese autodiagnóstico para identificar aquellas acciones en las cuales todavía no soy tan fuerte y todavía necesito fortalecerlas, planearlas en la planeación del año siguiente. Y también un dato importantísimo para incluir como insumo para definir qué acciones voy a hacer, revisar cuáles han sido los resultados
de las encuestas que haya aplicado a los ciudadanos o del seguimiento a mi planeación, ¿no? Si yo hago un ejercicio de medición de experiencia del ciudadano y le pregunto cómo califica el servicio o cuáles son los puntos que mejor le ha ido, los que definitivamente necesito mejorar, ahí también voy a tener insumos para identificar qué acciones debo realizar. Eh, Fíjense que ahí nos puede salir un universo enorme, ¿no? De actividades para hacer y pues todas las entidades tenemos unos recursos limitados. La idea es comenzar a priorizar, identificar esas prioridades, ¿no? Puede ser la entidad en el marco del Comité de Gestión y Desempeño Institucional o tomar como parámetro priorizar las que los ciudadanos nos han pasado a través de las quejas y reclamos, pero tener algún mecanismo de priorización de esas acciones que yo voy a incluir en la planeación y definitivamente consultarle al ciudadano qué acciones considera que yo puedo implementar. Fíjense que ahí viene nuevamente otra articulación en la política de servicio al ciudadano y la política de participación ciudadana en la gestión. La mejor forma de poder saber cuáles son las principales acciones o las acciones prioritarias en materia de servicio al ciudadano es abrir espacios de consulta a ese mismo ciudadano usuario de mis servicios para que me cuente cómo le fue y cómo considera él que yo puedo mejorar. Entonces, fíjense que en todas las políticas, esto aplica igual para trámites, aplica igual para transparencia, acceso a la información, como siempre estamos recibiendo la retroalimentación del ciudadano y la voz del ciudadano como un insumo muy importante para identificar qué debo hacer. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte del ciclo, ya planeamos, entonces, bueno, ya estamos en el hacer. Y entonces vamos a comenzar a ver cómo o qué actividades puntuales en materia de servicio al ciudadano debo hacer en el marco de cada una de las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión. Entonces vamos a comenzar con la primera dimensión del modelo, que es la dimensión de talento humano. Entonces, ¿qué debería hacer yo para fortalecer mi talento humano y lograr garantizar un excelente servicio al ciudadano? Primero, revisar los manuales de funciones y los perfiles de los cargos. Si no los tengo, elaborarlos. Ahí, para ello, tenemos una herramienta en función pública que es una caja de transformación institucional para la creación de las oficinas Relación Estado-Ciudadano. Esa la pueden utilizar ustedes como ejemplo para poder identificar allí cuáles podrían ser esas funciones, cuáles podrían ser esos perfiles, porque resulta que las personas, el talento humano, los servidores públicos que están detrás de la entrega de bienes y servicios al ciudadano y responsables de esa interacción con el ciudadano, tienen que ser los servidores públicos número uno al interior de mi entidad. Primero, tienen que ser los más pilosos de todos, porque deben tener a la entidad en la cabeza. ¿Qué es lo que la entidad hace? ¿En dónde lo hace? ¿Cuánto se demora? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las áreas? ¿Cuáles son las personas, los horarios, los teléfonos? Tiene que tener toda su entidad metida en la cabeza. Entonces tiene que ser una persona que conoce la entidad completamente, conoce cuál es el portafolio de trámites y servicios y tiene la información completa y actualizada. A su vez, tiene que ser una persona que tenga las habilidades para poder interactuar con ciudadanos. Esto requiere unas habilidades particulares, no es tan fácil. No todas las personas estamos o están, tienen esas habilidades blandas de poder relacionarse. Hay personas tímidas y definitivamente una persona tímida, ponerla en una oficina donde hable directamente con los ciudadanos, se le puede generar un conflicto bastante complicado, ¿no? Entonces hay que mirar cuáles son esas habilidades y competencias que tenemos que desarrollar en estos servidores públicos y poder ayudarlos para que realmente las tengan completamente desarrolladas. Y para eso vienen todos los temas de cómo generamos programas de capacitación en la inducción, en la reinducción, en capacitaciones permanentes para lograr sacar esas competencias que estarán por allá bien escondiditas, pero que todos tenemos, de modo que logremos que ese relacionamiento con el ciudadano sea cálido, sea amable, sea empático, y son habilidades pues, que hay que desarrollarlo porque no todo el mundo las tiene y pues definitivamente se requiere fortalecerlo en los servidores públicos que tienen este direccionamiento y este relacionamiento con los ciudadanos. Y otro elemento muy importante es que, pues fíjense que la percepción que se lleva un ciudadano del Estado depende de cómo le fue en una interacción con una entidad.
si con la entidad le fue mal, no encontró la información, no le entregaron el trámite porque la entidad tuvo fallas al interior, pues la percepción que tiene ese ciudadano del Estado en general, pues va a ser muy mala. Entonces, fíjense la responsabilidad que tiene el talento humano responsable del servicio al ciudadano. Casi que en sus hombros recae la percepción que tiene sobre todo el Estado completo. Entonces, si bien requiere ser muy pilos y que bien requiere tener todas estas habilidades adecuadas, pues también requiere que la entidad tenga un esquema para poder reconocerlo y estimularlo, ¿no? Cómo la entidad realmente logra generar estímulos para estas personas, reconocer el trabajo, generar el concurso del servidor público del mes, generar un reconocimiento, una carta firmada por el alcalde diciendo gracias por ser el mejor servidor público, gracias por entregar todo lo que hace para el mejor servicio de los ciudadanos. Entonces son elementos bien importantes que tenemos que tener en cuenta. Y también fíjense que acá en este tema de servicio al ciudadano viene la articulación con la política de integridad. Cómo logramos que efectivamente logremos apropiar el código de integridad y estos valores del servicio público, ¿no? Y entonces en la medida en que interiorizamos los valores del servicio público, el compromiso, el respeto, la honestidad, comenzamos a también aplicarlos en ese relacionamiento con el ciudadano. Fíjense que ahí es como en este punto de